Cordial saludo, tutor compañeros. A continuación paso a realizar mi recurso psicoeducativo sobre la atención versus percepción. Yo soy Juan Mateo Parras, soy en procesos cognitivos con la profesora Lady. Entonces, pues vamos a comenzar. Vamos con la atención. Bueno, como por la atención es un proceso mental, un proceso cognitivo que se determina por la diferenciación de estímulos, es decir, nosotros recibimos estímulos constantemente. De hecho, leí que nosotros recibimos más de 3.000 a 5.000 mensajes publicitarios a lo largo del día. Entonces, para que el cerebro, nosotros no recarguemos con tanta información que siempre nos está llegando en cada momento, la atención sirve para diferenciar los estímulos y seleccionar la información que queremos utilizar en determinado momento. Entonces, por eso se dice que hay diferentes tipos de atención en la cual se selecciona los estímulos o la información a través de los sentidos, la que es más relevante. Entonces, esto porque es ya sea por las motivaciones, los deseos o las creencias de la persona. O sea que esto varía de individuo a individuo, particularmente que considere que es lo más importante, cuáles sean sus deseos en ese momento, cuáles sean sus creencias, y entonces a partir de eso puede tomar la selección de los estímulos y concentrarse en una actividad para obtener un mejor desempeño de actividades, como lo puede ser cuando uno estudia, cuando uno está leyendo, cuando necesita de más concentración, como por ejemplo en un trabajo, y la complejidad, sobre la complejidad de información, como lo decía antes, por la cantidad de información que podemos estar recibiendo en mucho tiempo. Entonces va versus la sensación. Entonces la sensación es otro proceso mental por el cual nosotros recibimos los estímulos sin interpretarlos a través de los órganos sensoriales. Entonces, ¿cuáles son los órganos sensoriales? La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Entonces se dice que nosotros podemos recibir estímulos externos, es decir, del contexto donde se encuentra el individuo, aparte como por fuera, o internos, que es del propio fisiológicamente, del propio cuerpo, de que esté pasando algo en el propio cuerpo. Entonces a eso se refiere con estímulos externos o internos. Entonces es el proceso mental que nos permite recibir la información, los estímulos a través de los sentidos. Aquí hay una codificación de la información ya cuando se recibe, y esto se utiliza en determinada manera para mirar si se puede realizar una respuesta inmediata o una acción a responder en determinada situación a lo que estemos recibiendo, ya sea dolor, no sé, cansancio, eso sería interno. Entonces sería como la diferencia entre lo, la sensación y la atención. Entonces vamos a explicar las estructuras o áreas cerebrales que necesita cada uno de estos procesos. Entonces la atención utiliza principalmente el lóbulo frontal, que es aquí más cercano al rostro, donde utiliza principalmente esto por su función cognitiva compleja, es decir, todo lo que significa lenguaje, percepción, movimiento, aprendizaje, memoria, interpretación, relación. Entonces, la atención hace parte de este lóbulo frontal porque necesita de justamente eso, de concentrarse en la tarea que estemos realizando. El lóbulo prefrontal, por parte de la ejecución de movimiento, comportamiento y conductas, es decir, todo lo que son movimientos coordinados, el comportamiento, o sea, cómo nos comportamos, las conductas que tenemos respecto a la actividad o la conducta en la que nos estemos atendiendo. El sistema límbico, que tiene relación en las emociones que estemos sintiendo en determinado momento,
Pero esto suele atribuirse, es el sistema límbico de las zonas motoras, sobre todo cuando las personas tienen sus conexiones cerebrales muy en déficit, o sea, muy bajas, que no tienen mucha fuerza en sus conexiones. Entonces el cerebro recurre a utilizar otras zonas cerebrales como el sistema límbico y las zonas motoras para utilizar en caso de la atención. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las personas terminan teniendo lo que es un TDAH, es el trastorno de atención e hiperactividad, por lo que no terminan totalmente en una tarea, sino están más dispersos. Entonces va versus la sensación. La sensación utiliza, como lo decía, es por medio de los órganos sensoriales, de los sentidos, 5 sentidos. Entonces va con la vista, que es la corteza occipital, que está como vemos, está ubicada en la parte posterior, es decir, del cerebro, y la encarga de procesar todo tipo de información visual, se procesa y se interpreta todo lo que vemos, todo lo que estamos observando. El oído, lóbulo temporal, lo mismo, es procesamiento de información que se escucha, solo oído, es como para cada parte. Va lo mismo con el bulbo olfativo y corteza piriforme, es el procesamiento de los olores y el procesamiento en interacción con cómo esto puede influir en lo que estamos haciendo en el momento, posteriormente. El gusto, pues las áreas gustativas y primarias y secundarias, y el sistema nervioso periférico, que es por el cual se transmite toda la información, porque si recibe un sentido, un estímulo, por ejemplo, calor, me estoy quemando, entonces a través del sistema nervioso se recibe la información, la manda al sistema nervioso central, allí se procesa, ocurre lo de la percepción y finalmente después actúa. Pero en este caso solo se transmite porque estamos hablando nomás de la sensación y pues no de la percepción como tal. Bueno, vamos con las clasificación o tipologías del proceso cognitivo. Vamos con la atención. Entonces existen varios tipos de atención, principalmente son 6. Atención focalizada, que es la capacidad para nosotros enfocar la atención en una actividad, como por ejemplo estudiar o en este momento realizar el recurso. Me estoy totalmente concentrado en realizar que todo salga bien. La atención sostenida, que es justamente la atención que se necesita para mantener una respuesta, una actividad, una situación durante un periodo largo de tiempo. La atención selectiva, que es como lo que yo hablaba de seleccionar entre información relevante, por ejemplo, no sé, estoy ahorita estamos ya escuchando música y acá el vecino está golpeando con un martillo, entonces yo decido en qué es lo más importante y en qué puedo prestar mi atención. Atención alternante es cuando yo decido cambiar de foco, o sea, por ejemplo, decido en este momento prestar atención a la música que están escuchando o a la cámara que está fallando. Entonces es el cambio de foco de atención y con la velocidad con la que se hace. Atención dividida es la capacidad para, por ejemplo, estar cocinando y escuchando música a la vez, no sé. Pero es el hecho de estar haciendo dos cosas al mismo tiempo y dividir la atención en esas dos cosas, o incluso hasta más de dos cosas, pero que es algo complicado. Y el aurosal, que es el estado de alerta, se determina como las energías o la necesidad que se determina cuando estamos en peligro, en una situación peligrosa, en una situación que incluso influye en el peligro de la vida de nosotros. Entonces por eso se dice como estado de alerta, y esos son los tipos de atención principales. Entonces vamos versus las sensaciones. Las sensaciones se dividen principalmente en tres tipos: los estímulos, sensaciones y receptores. Los mismas estímulos no son las mismas sensaciones. Yo también pensaba de la misma manera, porque los estímulos es simplemente la información que se recibe como tal.
Las sensaciones ya es la información, es decir, el estímulo ya recibido, pero decodificado en determinada situación de que toque actuar posteriormente a, por ejemplo, un quemonazo, una cortada, de cómo se va a actuar y cómo se va a determinar. Y los receptores, que son como los puntos nerviosos, los cuales reciben esa información. Entonces se dividen en esos tres tipos de sensaciones, para finalmente determinar en cómo se actúa, los estímulos que se reciben todos, visualmente, olfativamente, o me llega un olor. Entonces es un estímulo, pero entonces se codifica a través del olfato. Yo huelo que la comida huele mal, por ejemplo, a través de los receptores. Y ya después puedo interpretarlo y saber que esa comida no es apta para ser comestible. Entonces vamos con patologías o trastornos mentales relacionados. Bueno, vamos con atención. Como ya hablaba el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la prosexia, que es en teoría cercano al trastorno, pero no incluye la hiperactividad, sino simplemente hay un déficit leve del foco o de la atención que se está tomando. Entonces, la incapacidad para poder concentrarse y tomar atención en una determinada actividad. Y ahí se desglosan en hipoprosexias, pseudoaprosexias, paraprosexias, hiperprosexias, siendo hiperprosexias ya que hay una concentración excesiva, ya nociva, de determinada actividad. Entonces no se termina logrando una hiperreacción de lo que se quiere, la actividad que uno se quiere concentrar. Entonces ya como que cada uno tiene sus síntomas diagnósticos particulares, pero que todos van en el sentido de la dificultad para tomar el foco de atención y poder actuar en fin de lo que esté ocurriendo. Va versus la sensación. Entonces, en estos trastornos o psicopatologías que yo tomé principalmente, se pueden ver la alteración de los estímulos y desconexión de la realidad. Entonces, se cree o se percibe que hay sensaciones, por ejemplo, o que yo estoy viendo, observando una o una persona que en realidad no está ahí, es decir, una alucinación. Entonces es una desconexión de la realidad con las sensaciones y con los estímulos que estamos recibiendo. Podemos ver relacionados con estas enfermedades, estas patologías o estos trastornos mentales, la esquizofrenia, como principalmente se ha visto bastante en los jóvenes por consumo de sustancias. Entonces, estas sustancias realizan un estímulo psicológico para evadir de la realidad y poder iniciar, sentir, oler todo tipo de cosas. La depresión, donde se siente totalmente como subjetivo de la realidad y cosas que en realidad no están pasando, como que la gente no me quiere, que yo soy lo peor, que todo el mundo me odia, cuando en realidad no es así. Y generalmente es porque estoy considerado como el centro del mundo, o que todo gira alrededor a mí. La bipolaridad es sobre los estados de ánimos cambiantes a lo largo de cierto periodo de tiempo. Entonces es lo mismo sobre lo que se puede percibir. Y básicamente con todo el trastorno asociado al consumo de sustancias psicoactivas, la adicción, el comportamiento, todo está relacionado a los estímulos que uno recibe, que como tal ingresan sin ser interpretados erróneamente, sino a través de los receptores del sistema nervioso periférico sigue normalmente, pero que a través de la interpretación se codifican de una forma errónea y llegan a ver o llegamos a sentir cosas que realmente no están ahí y que no existen. Hablando totalmente mental, problemas como ya mentales, pero si hablamos, por ejemplo, de ya trastornos o patologías que son ya fisiológicas por tema hereditario, genética o lesiones, existe el síndrome de Valint o la apraxia,
que son enfermedades puramente del